A continuación recibimos al doctor Andrés Puerto. El doctor es médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, es especialista en alergología clínica de la Universidad de Antioquia, junior member de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, es miembro de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología y además es miembro de la Academia Americana de Alergia e Inmunología. Él nos trae la ponencia antihistamínicos de segunda generación en las alergias. Bueno, buenas tardes para todos. Ya me hicieron la presentación. Estos son mis conflictos de intereses. He recibido honorarios de las siguientes compañías. El contenido, entonces vamos a hablar de la fisiología de los antihistamínicos, de la historia, por qué es importante saber de los antihistamínicos, estudios comparativos y unas conclusiones finales. Entonces tenemos los antihistamínicos, lo que no sabemos. Entonces la histamina es una amina biógena que se encuentra en nuestro organismo y tiene múltiples funciones y en diferentes órganos. Entonces la histamina es derivada de un aminoácido, la histidina, por medio de la histidina descarboxilasa. La histamina, al generarse, va a cumplir, como les mencionaba, múltiples funciones por medio de 4 receptores principales que se encuentran en el organismo, que van desde el H1, pasando el H2, el H3 y el H4. Cuando hablamos de los diferentes tipos de receptores, entonces el H1, que es donde se va a concentrar esta conferencia, se expresa en neuronas del sistema nervioso central, también en células del músculo liso, en células de nuestro sistema de las defensas y también en células epiteliales y endoteliales, antihistamínicos representativos de los cuales voy a hablar más adelante. Y también vamos a encontrar distintos tipos de receptores, como les mencionaba, los H2, que también se encuentran en otros tipos de células, los H3 en general se expresan en el sistema nervioso central absolutamente todos, pero en estos momentos solo tenemos medicamentos para los H1 y los H2, y como les mencioné me voy a enfocar en los H1. Entonces vamos a hablar un poco de la historia para poder entender por qué es tan importante hablar de los antihistamínicos de primera generación. Entonces, por allá en el año de 1907 se sintetiza la histamina. En el 1910 ya se describe la fisiología de la histamina y los efectos patológicos que ésta genera en el cuerpo. En el 1937 ya se sintetizan los primeros antihistamínicos H1 de primera generación, se introducen en el uso clínico en el 42 y ya en el 43 se empiezan a describir los primeros efectos adversos en el sistema nervioso central de estos antihistamínicos de primera generación y en el 55 se empiezan ya a describir los efectos antialérgicos de estos antihistamínicos que son los que nosotros usamos muy comúnmente, la hidroxicina. ¿Quién aquí no ha utilizado la hidroxicina? La difenidramina también, la clorfeniramina muy utilizada tanto en pediatría como en adultos. En el año 81 se empiezan a introducir los antihistamínicos de segunda generación y en el 86 se empiezan también a reportar esos efectos cardiotóxicos de los antihistamínicos de primera generación. Más adelante los voy a ampliar más. En el 91 ya se empiezan a clonar los distintos tipos de receptores que les mencioné, los H2, los H3, los H4, los H1 también se clonó y empiezan a aparecer, como les mencionaba, estos tipos de antihistamínicos de segunda generación, como la loratadina, fexofenadina, desloratadina, levocetiricina, rupatadina y la más jovencita de todas, la bilastine del año 2011. Entonces, estos antihistamínicos, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar los de primera y los de segunda generación? Nos hablan mucho de eso, pero en la realidad, ¿eso qué es? Entonces, eso va a depender de varios factores, dentro de los más importantes, de la lipofilia del fármaco, qué tan lipofílico o lipofólico es, y la afinidad por la glicoproteína P, la PGP. ¿Esto qué es? Entonces, los antihistamínicos de primera generación son muy lipofílicos, es decir, atraviesan bastante la barrera hematoencefálica y no son
no son sustrato de la glicoproteína, por lo cual ellos pueden atravesar muy fácil la barrera hematoencefálica y como les mencioné en sistema nervioso central tenemos muchos receptores de H1, entonces ellos llegan allá y generan muchos efectos a nivel del sistema nervioso central y dentro de los más importantes están los sedantes y otros que les voy a mencionar. Y la diferencia con los antihistamínicos de segunda generación es que estos de segunda generación son muy lipofólicos. Ellos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica y es sustrato de la glicoproteína P, por ende esta glicoproteína, ellos entran, los de segunda generación que les mencioné, y son rápidamente expulsados de la barrera y por eso ellos no la atraviesan en su mayoría. Vamos a ver más adelante por qué algunos antihistamínicos de segunda generación que se suponen que son los no sedantes nos pueden dar sueño. Entonces, los efectos de los antihistamínicos, efectos antialérgicos, como mencionaba mi compañero en la anterior charla, también ellos van a disminuir la permeabilidad muscular y por ende también la vasodilatación. Por estos efectos se puede explicar por qué tienen esos efectos antialérgicos. ¿Y cómo funcionan ellos? Ellos son agonistas inversos. ¿Qué quiere decir? Ellos solo van a actuar donde están los receptores inactivos. Ya no activos, ellos no van a tener su efecto. Entonces ellos actúan en los receptores inactivos, los H1, y adicionalmente también van a generar unos cambios a nivel de núcleo, el NF-kappa beta, disminuyendo la presentación antigénica, también la expresión de citoquinas proinflamatorias, la adhesión de moléculas y quimioquinas y también quimioquinas. Entonces, ¿cuáles son los potenciales efectos adversos de los antihistamínicos de primera generación y por qué nosotros hacemos tanto hincapié como alergólogos de que no deben formularse? Para mi opinión personal, ya no deberían, estos medicamentos deberían estar prescritos por todo lo que les voy a mencionar a continuación. Entonces, esos por las diferentes características que les mencioné, estos antihistamínicos de primera generación, miren que en el sistema nervioso central, como ellos pasan derecho, van a generar disminución de la alerta, la cognición, la memoria, la parte psicomotora, y también van a generar alteraciones con o sin sedación. Entonces, imagínense un niño alérgico que está enfermo, que ya tiene una carga de la enfermedad y adicionarle este tipo de síntomas con los antihistamínicos de primera generación. También ellos no solamente van a los receptores H1, ellos no son tan específicos como los de segunda, sino también tenemos receptores muscarínicos, van a los receptores muscarínicos, entonces van a generar boca seca, retención urinaria, taquicardia sinusal, también actúan sobre los receptores serotoninérgicos, aumentan el apetito, el peso, también adrenérgicos, entonces generan hipotensión postural y a nivel cardíaco aumentan el intervalo QT y también generan arritmias ventriculares. Entonces, miren todos los potenciales efectos adversos que le podemos generar a nuestros pacientes. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para el antihistamínico oral ideal H1? Entonces, actividad potente y selectiva de los receptores H1, que tengan otra actividad antialérgica, interacciones farmacocinéticas que sean disminuidas, que no tengan interacción con el citocromo P450, sin interacción con otras enfermedades para evitar las reacciones tóxicas. A nivel farmacodinámico, un inicio de acción rápido, larga duración de la acción que permite una dosificación diaria, que no haya potencial para el desarrollo de la tolerancia, la taquifilaxia y efectos adversos, que no tengan sedación, ni deterioro cognitivo, ni alteración psicomotora, tampoco que no tengan actividad anticolinérgica, que no ganen peso los pacientes, que no hayan preocupaciones por la parte de la seguridad cardíaca, un uso potencial en el embarazo y la lactancia y se debe realizar en niños pequeños y en pacientes de edad avanzada. Pero bueno, ¿por qué tenemos que saber de los antihistamínicos? Miren ustedes acá, este es un estudio, el estudio ISAAC, el estudio más grande a nivel de las enfermedades alérgicas en niños, publicado en el año 2009, es un seguimiento que se hace. Este incluyó 193,000 niños de 6 a 7 y 304,000 de 13 a 14 años de los 5 continentes. La prevalencia de rinoconjuntivitis del grupo de 6 a 7 años fue del 15.9% para Colombia. Y si nosotros lo vemos, estos son los países comparados con el resto del mundo. Colombia es uno de los países que más rinoconjuntivitis tiene a nivel mundial. Y la prevalencia de 13 a 14 fue mucho mayor, de un 25%. Este estudio también llevado aquí en Colombia, quería mirar la parte, fue un estudio transversal,
para mirar la prevalencia de las enfermedades alérgicas. Entonces miren ustedes acá en los niños de 5 a 17 años una prevalencia del 46.93%, y si miramos todas las ciudades, la media fue del 31, todas estaban alta, Barranquilla 28, aquí en la costa, y por ejemplo la ciudad donde yo vengo, que es la ciudad de Bucaramanga, un 39.48%, superando con creces todas las ciudades e incluso la media. Este es un estudio llevado en 4 ciudades de Latinoamérica, Colombia, Argentina, Cuba y Perú. Se incluyeron 412 pacientes con rinoconjuntivitis alérgica, y este estudio, ¿qué era lo que nos quería decir? De 121 tenían rinitis alérgica y también presentaban asma. La mayoría de los pacientes, el 81%, cuando hacían la clasificación de rinitis, fueron persistentes, y el 70% una moderada grave, es decir, tenía una rinitis que era grave. Entonces, con esto también quiero mencionarles que no solamente, bueno, hay muchos pacientes con enfermedad rinoconjuntival grave, sino también la carga de la enfermedad que se genera. Este es un estudio que se llevó a cabo en Europa, donde ellos querían evaluar el impacto de la rinitis alérgica en el rendimiento académico, identificar factores asociados con el impacto de la rinitis alérgica en el rendimiento académico. Ellos incluyeron 1.970 pacientes de 13 a 29 años, evaluando un total de 13.454 días en ese seguimiento. Ellos hicieron una serie de escalas por medio de la escala visual análoga, y básicamente lo que ellos encontraron es que el rendimiento era muy afectado. En una escala que ellos indicaron ahí, del 100% que estaban muy bien, el rendimiento de la mayoría de los pacientes fue de 17, fue muy bajo rendimiento, y concluyeron que los síntomas de alergia y el peor control de la rinitis se asocian con una peor productividad académica. Entonces, aquí nos vamos a imaginar niños y adultos que tengan la enfermedad, ya tienen una productividad disminuida, les vamos a poner antihistamínicos de primera generación, los ponemos peor, entonces todo eso va sumando para que los pacientes tengan una calidad de vida disminuida, y nosotros con los antihistamínicos de primera queremos mejorarlo, y vemos que se produce lo contrario. Este estudio, para mostrarles, fue realizado en Ecuador con 740 médicos. Era una encuesta donde primero querían conocer qué usaban de primera línea en la urticaria, pero voy a irme adelante, donde se les preguntó si conocían la guía que les mencionaba mi compañero sobre urticaria. Y miren ustedes, de estos 740 médicos, se les preguntó a médicos generales, pediatras, internistas y dermatólogos, solo el 18.8 conocían la guía, que es la que se supone que debemos conocer sobre urticaria. Y lo más grave aún, entonces se les preguntó qué usan de primera línea. Entonces miren ustedes, la mayoría fueron médicos generales, pediatras 13%, internistas 11% y dermatólogos alergólogos 6.8%. Primera generación verde, segunda generación azul, y miren ustedes, la guía lo que dice es que son de segunda, y vemos acá médicos generales, dermatólogos alergólogos son los que menos, pediatras, eso es gravísimo. Mire que los de primera están por encima de los de segunda en los niños. Y tenemos los internistas que también lo usan, esta debería ser 0, pero vemos que aquí están elevadas tanto en pediatras como internistas, que son los especialistas de entrada incluso al sistema antes de nosotros como alergólogos, y otros porcentajes se utilizaban por lo menos alergólogos y dermatólogos, afortunadamente los de segunda generación, y en un gran porcentaje internistas y médicos generales. ¿Por qué todo esto? Porque este grupo, que es el grupo Galen, hizo unas recomendaciones sobre los efectos secundarios de los antihistamínicos, fue como un resumen de una revisión que realizaron. Entonces ellos concluyeron, el deterioro de la función cognitiva se produce incluso con las dosis más bajas de antihistamínicos de primera generación, no importa que leemos un poquito, con un poquito ya generamos problema. Los efectos de los antihistamínicos de primera generación son similares a los producidos por el alcohol o otras benzodiazepinas, o sea, con lo mismo que el alcohol que eso. De 5.383 accidentes mortales en la aviación, este es como un grupo interdisciplinario de aviación que recibió muestras de pilotos, 338, es decir, el 6% contenían antihistamínicos de primera generación. Entonces, imagina un piloto con un antihistamínico de primera generación volando un avión. Entre el 2008 y 2009 en Reino Unido, 3.000 personas notificaron, es decir, en 2 años, notificaron reacciones adversas a estos fármacos, difenidramina, que la usan mucho, y clorfeniramina, que también la usan bastante, se mencionaban en los informes de 27 y 11 muertes respectivamente. Estos también pueden matar, y ya nos dimos cuenta.
Los antihistamínicos de primera generación, como la difeniramina, pueden asociarse a un QT prolongado y arritmias cardíacas, que la mandan también mucho. En niños hay un mayor riesgo de sedación, toxicidad y sobredosificación en los antihistamínicos de primera generación. Yo creo que aquí a todos nos ha llegado la mamá que nos dice, bueno, mamá, ¿usted cuánto le dio antihistamínico? ¿Cuánto le dio de clofeniramina? Doctor, una cucharada. ¿Qué es una cucharada? ¿Sí? La administración de antihistamínicos de primera generación en adultos mayores se asocia a un mayor riesgo de falta de atención, habla desorganizada, alteración de la conciencia y deterioro de la función de estado de alerta. Entonces, si le damos el antihistamínico de primera generación al abuelito, el abuelito empieza a tener demencia. Entonces dicen, abuelito ya le llegó la edad, tiene una demencia, toca darles medicamentos para la demencia y dejarlo ahí en un cuartico encerrado. Preocupación sobre los antihistamínicos de primera generación en el embarazo, junto antes del parto, provocan contracciones debido a los efectos similares a la oxitocina. Entonces, ¿cuáles son esos estudios comparativos? Vamos a evaluarlos, los de segunda generación. Entonces, quería evaluar la eficacia de la bilastina levocitiricina. La mayoría, por no decir todos, son en urticaria. Entonces, en se compararon tanto levocitiricina como bilastina para evaluar la eficacia clínica, versus también placebo en pacientes con urticaria crónica con síntomas moderados a severos. Se hizo en 525 sujetos de 18 a 70 años, fueron asignados al azar para cada uno de los tres, placebo, bilastina y levocitiricina, durante 28 días en 46 centros de Europa. Los pacientes calificaron los síntomas de la piquiña, las ronchas, el tamaño también de las ronchas durante las últimas 12 horas, 2 veces al día, para evaluar el cambio. Eso fueron como lo que evaluaron, los puntajes de los síntomas, la evaluación de calidad de vida, evaluación global del malestar, el impacto de la urticaria en el sueño y la impresión clínica global del investigador. A grosso modo, en este estudio, los dos fueron mejor que el placebo, y eso lo demuestran todos los estudios, que los antihistamínicos de segunda generación son mucho mejor que el placebo. En tenemos la bilastina en cuadradito, le fue muy bien en disminuir, y también tenemos la levocetiricina, que les fue muy bien. Los dos disminuyeron, estuvieron casi cercanos, y un poquitico más la levocetiricina, lo mismo se ve acá. Tanto la bilastina como la levocetiricina disminuyeron los síntomas, pero estuvieron muy cercanos, fueron casi cabeza a cabeza. Y la conclusión es que demostró que 20 de bilastina fue significativamente más efectivo que el placebo, y también lo que sucedió con la levocetiricina. Aquí se quería evaluar, para comparar la eficacia de la bilastina, la desloratadina y la rupatadina en la supresión de las ronchas y los abones y las ronchas en pacientes que se les generaba una roncha por medio de histamina intradérmica en pacientes sanos. Entonces querían determinar en pacientes que no tenían urticaria cuánto tomaba disminuirle esa roncha y ese eritema. Entonces, comparar la actividad clínica, la actividad antihistamínica de la bilastina, la rupatadina y la desloratadina en las ronchas y las erupciones, los eritemas. Entonces fue un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, solo con 24 pacientes voluntarios sanos dentro de 18 a 40 años, y recibieron dosis únicas de bilastina, de desloratadina y rupatadina, una dosis nomás, y se hizo la medición. 15 minutos después de la inyección se calcularon las áreas de superficie y también se les calificó el picor. Y la medida del resultado fue una reducción porcentual en las áreas que se generaron luego de esta inyección intradérmica de histamina. Entonces, ustedes observan acá, cuando en pacientes sanos, en el caso de la bilastina, para disminuir el área de la roncha fue muchísimo más superior que en el caso de la rupatadina, y eso uno lo ve en la clínica, pacientes que les va mucho mejor que, por ejemplo, una desloratadina. En niños nos va muy bien la desloratadina y también con la bilastina, pero en adultos, en mi caso, no me funciona mucho la desloratadina. Les va mejor con la cetiricina, y por supuesto vemos acá con la bilastina es muy superior. Aquí también, cuando evaluamos el eritema, fue muchísimo más superior la bilastina comparado con la desloratadina y la rupatadina, y eso también uno lo ve en la clínica. Y la percepción de la piquiña, del picor, miren ustedes cómo la bilastina comparado con los otros test fue muchísimo más superior, e incluso miren acá que el placebo en algunos momentos estuvo mejor que ni la desloratadina. Eso uno a veces lo ve, que la desloratadina en pacientes adultos, muy pocos, yo tengo por ahí 3 de muchos que les funciona la desloratadina, pero la verdad en la realidad no nos funciona.
Y la conclusión es que la bilastina indujo una inhibición significativa mayor de respuesta en comparación con la rupatadina y con la loratadina y el placebo. Entonces, acá, esta fue una revisión sistemática que se hizo Cochrane para evaluar los efectos de los antihistamínicos H1 para la urticaria crónica espontánea. Se hicieron una búsqueda en múltiples bibliotecas y se incluyeron ensayos controlados aleatorizados y para urticaria crónica espontánea con antihistamínicos de segunda generación, entonces, donde estuvieran combinados, estuvieran solo con placebo y donde se combinaran incluso los tres, pues 2 o más medicamentos. Y las medidas de resultado fueron la proporción de pacientes con supresión completa de la urticaria, una respuesta buena, excelente y una mejoría del 50%. Se identificaron varios estudios, 73, más de 9.759 participantes, 34 estudios proporcionando datos para 23 comparaciones. Y la duración de la intervención fue hasta 2 semanas o más de 2 semanas y hasta 3 meses. Entonces, básicamente aquí lo que se explica es que la cetiricina, todos los antihistamínicos de segunda generación son superiores al placebo, que en algunos estudios, en este caso, la cetiricina a corto y a mediano plazo provocó la supresión completa de la urticaria en más pacientes que el placebo, como les mencionaba, que cuando comparaban en unos estudios la desloratadina versus el placebo, también mejoraba, pero en el caso de la desloratadina no se observaron mejoría entre 5 y 10, es decir, doblar la desloratadina en los estudios no merecía como una diferencia. En el caso de la levocetiricina, a corto plazo fue más eficaz comparado con placebo, como les mencionaba, pero también la levocetiricina, al igual que la desloratadina, aumentándolo como que no tenía mucha significancia. En el caso de la rupatadina, logró una respuesta buena o excelente, y eso lo veíamos con los estudios anteriores, y la loratadina versus el placebo, o la loratadina en este caso versus la cetiricina, durante el tratamiento a corto y mediano plazo no mostraron significantes diferencias para la respuesta buena o para la supresión. Pues nosotros en la realidad no vemos eso, vemos que la cetiricina les va mucho mejor que la loratadina. Acá también la loratadina frente a la desloratadina no mostró diferencias estadísticamente significativas. Por lo general nosotros en niños utilizamos más la desloratadina que la loratadina y pues tenemos más experiencia con esta. No se observaron diferencias en el corto plazo entre loratadina y hidroxicina. Bueno, aquí utilizan la hidroxicina, ya nosotros sabemos que eso no se usa. Y en comparación con la fexofenadina versus cetiricina, más participantes en la cetiricina mostraron una supresión completa, como que le da mejor a la cetiricina. Este es un estudio que comparaba la eficacia de no sedación de los antihistamínicos cuando se les aumentaba en los pacientes con urticaria crónica. Rápidamente les voy a mostrar, a la fexofenadina le iba muy bien, a la rupatadina y a la bilastina. Vean ustedes que estos medicamentos son los que lideran, unos buenos porcentajes para la bilastina y también para la rupatadina. Y cuando los vemos, cuando se aumentan, miren a quién le va mejor, a la bilastina, cuando se hacen aumentos, comparándolo con la desloratadina, la levocetiricina, y vemos que una dosis cuádruple en estos tipos de pacientes logró un mayor porcentaje de reducción de síntomas. Entonces, en el aumento hay una eficacia, muestra una eficacia mejorada en los pacientes que no responden a la dosis estándar, y a la que mejor le va es a la bilastina. Finalmente, entonces ustedes dirán, pero doctor, usted nos ha dicho todo este tiempo que los medicamentos antihistamínicos de segunda generación no dan sueño, pero yo me tomo una cetiricina, me da mucho sueño, o una loratadina. En mi caso, yo no puedo tomar loratadina porque es que a mí me da muchísimo sueño, pero una cetiricina no pasa. Mi mamá le doy una cetiricina y la pongo a dormir todo el día. Entonces, este es un estudio que se publicó recientemente, pues hablo de un año, y hablábamos de la farmacogenómica para la eficacia y los efectos adversos de los antihistamínicos. Entonces, esto nos explica un poco de por qué a unos sí y a otros no. Entonces, ¿en qué básicamente el resumen de este artículo, porque es muy largo, se basa en que hay 3 tipos de cambios que pueden generar que un paciente responda a uno y no responda a otro, y también explican la urticaria, porque unos sí responden a los antihistamínicos fácilmente y porque otros no. Entonces ellos hablan de 3 cosas básicamente: el polimorfismo en el gen de la enzima metabolizadora, por allá les comenté, la L-descarboxilasa. También en el polimorfismo en el gen del transportador, la PGP, si hay un cambio en eso, y también el polimorfismo en el gen del receptor de la histamina. Todos estos 3 pueden generar que el paciente responda de una manera o no.
Como conclusiones, entonces, tenemos que los anti-H1 son bastante efectivos para bloquear la picazón aguda en condiciones como la urticaria aguda, la rinitis, la conjuntivitis. Sin embargo, estos medicamentos no son efectivos con prurito crónico como dermatitis atópica, escabiosis o psoriasis. Sé que no lo expliqué, pero es muy importante para que lo tengan en cuenta. Los antihistamínicos de segunda generación son los medicamentos de elección para las reacciones alérgicas, dado su perfil de seguridad y pocos efectos adversos para el paciente, ya que tiene una carga de enfermedad asociada. Y eso es como un consejo: el antihistamínico indicado será el que el paciente o los padres consideren le mejore más prontamente los síntomas con los menores efectos adversos asociados. Y con toda esta exposición, ustedes ya le quedaron claro cuáles son los que deben utilizar en su día a día. Porque si un paciente dice, doctor, ese no me va a funcionar, no le va a funcionar por más que uno diga que le funciona. ¿Sí? Muchas gracias.